Buenas, Jesús. Buenas. Espera, que siempre se me olvida poner mi altavoz, si no, seguro que no te voy a escuchar. Vale. Ahora. Hola, Ahí está Adrián. ¿qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me veis bien? Sí, te escucho Hola, Adrián, ¿me perfectamente. oyes? Sí, os escucho bien a los dos. Espera, yo tengo un problema de sonido. Jesús, ¿tú me oyes? Sí, Sí. pero vale. Hablar porque si no... Vale, pues... Vale.
A ver, Jesús, tú llevas... es que, mira, no sé, creo que he entendido que te has encargado del tema de la organización, ¿De qué? ¿Perdón? que te has encargado del tema de la organización en el Libris o algo así. De coordinar este ciclo solamente. Ah, vale. Y Este, solamente digo, solamente. el ciclo de jóvenes para poesía, ¿no? Sí, exacto. Es que me está escribiendo aquí Juan Francisco, me dice que a las 6 tiene una entrevista de trabajo. ¿Qué? Sí, y que dice, el caso es que no sé si podré llegar a la reunión a las 7, pero algo tengo de comer, así que eso, si no llego, apañadosla como podáis. Ay, Y Dios mío. se lo ha comentado Nuria, dice, se lo he dicho por privado en Twitter, no tengo otro medio, por lo que no sé si lo ha leído. Vale. Yo creo que no, vamos, a mí creo que es el que último. Sí, a ti no te tiene que decir nada, me tendría que decir a mí. De todas formas, yo se lo he hecho saber a Victorio, ¿vale? Pero Victorio no ha leído mis mensajes. Vale, vale. Yo te digo que ahora me ha escrito Anabel que lleva desde la tormenta por los Alcázares con Sí. cortes de luz de vez en cuando. Ah, Que lo mismo no puede porque ha tenido esta mañana internet, pero ayer no tuvo. sí. Que lo mismo presento yo a Adrián ahora, dependiendo de si se puede conectar o no. Bueno, O sea, yo estoy... Bueno, pero en Estaba plan, en la es ahora biblioteca de ya, la ¿no? universidad y me he venido corriendo vale. para... Al final lo vas a hacer tú entonces, Jesús. Si de aquí a 5 minutos no se conecta Anabel, tiene pinta de que sí. Vale. Porque me ha dicho que ayer tuvo todo el día sin internet, esta mañana ha conseguido tenerlo y ha Pobrecilla. vuelto a estar sin luz. O sea, sin luz directamente. Bueno, Bueno, no pasa nada. Yo hablo mucho, así que. a ver, Y tú, yo- Jesús, ya sabes cómo va esto, ¿no? Ya tú sabes. Sí. Vale, pues no hace Son, son 50 minutos, hasta menos 10. correcto. Y nos avisará cuando queden como 5 minutitos, 8 minutos. 10, cuando queden 10, os mando mensajito. Cuando me falten 5, os mando uno, por favor, que ir terminando, porque al siguiente tengo otro coloquio, a la siguiente hora. Sí. Y luego esto, bueno, ya lo explico para Adrián también, que la primera vez se está grabando, se editará para quitarme a mí, que yo aquí no pinto nada, solamente superviso. O sea, esta grabación. Para subir a YouTube. Exacto. Y se subirá en YouTube. Y luego está si se conectan personas. Esperemos. Bueno, pero probablemente. Pues echarle un vistazo al chat, ¿vale? Porque ahí habrán comentarios, os pueden lanzar preguntas y en principio no están permitidas lo que es que hagan preguntas por voz. Pero bueno, esto... Ya. Están a un botón de permitírselo a sí mismos. Exacto. Ese es el tema. Pero bueno, también estoy yo a un botón de echarlos. Ya. Sí, porque creo que fue en la de Rodrigo, puede ser Sí. que entre una persona, no sé, escuché como un grito al principio o algo. No, antes de que empezara el coloquio, A lo mejor era performance. alguien entró ahí, algún tonto. Sí, entre una persona como sin con un nombre muy cortito, sin foto ni nada. Sí, Jimmy o algo así, Sí. y puso un tío comiéndome patatas y luego puso otro vídeo de un tío riéndose a carcajadas, pero como fue antes del coloquio, lo pulsé y digo, vale, Sí. ya no se volvió a presentar. Y luego activé la sala de espera Sí. para ver que no fuera... Sí, porque Claro. esto, al compartirse a veces el enlace por Twitter, Claro, pues puede pasa entrar esto de que se cualquier mete persona. gente. Vale, pues ya está, así que es lo que hay. Yo espero que no ningún tipejo así, porque no es que, en fin, Porque no rompa el coloquio, pero de todas formas, como se va a editar, el tema es el directo, eso yo no lo puedo editar. Si entra alguien, yo activaré la sala de espera y si veo que es una persona, que ahí se pone el nombre y los apellidos, si veo que es una persona, digamos, creíble, pues dejaré de entrar. Y si no, pues no. Y si se me cuela, pues ya lo siento mucho, pero yo no soy adivino. no pasa nada, No te se echa en un preocupes. momento y parte de la Bueno, performance. sí. Bueno, lo he dicho, yo, a ver, me paso a segundo plano y si hay cualquier tema técnico, entonces sí que me activaré, ¿vale? Entonces, en principio Bueno. lo presento yo ya que eso, la zona de los Alcázares y demás, las conexiones después de la tormenta,
Sí, es tan regular. vale. Está María Elena. Bueno, Vale. a ver, algo. La de María Elena esta mañana está chulísima. Sí, estuve viéndola. Esa está muy bien. Mm. Nada, esperamos un par de minutitos para que vaya Vale. entrando gente y ya. Tu primer libro, El Tratado sobre tu nombre, ese me lo leí hace tiempo. Y luego está el que me enviaste hace como un año. ¿Cuál era? Era, puede ser ¿El de ceremonias de ceremonia. agua? Sí. Vale. ¿Se puede Ese, mencionar algo? ese es que todavía no es seguro, pero o sea, creo que va a salir con Reel el año que viene. Pero bueno, ese mejor no Bueno, mencionarlo. El que voy a sacar ahora es el de Alta Escuela Musical, que se lo había pasado a Anabel, que sale con el de las 16 a finales de año. Y ay, qué eso sí guay. que, y eso sí que es seguro. Es que el otro todavía, o sea, me mandó el modelo de contrato y todo, Paco Najarro de Reel, pero van a cambiar el domicilio fiscal y no sé qué historias, entonces todavía no hemos firmado, pero o sea, es bastante seguro, pero como también Yo, falta mucho, no tiene sentido. como te dije, ese lo veo muy de pretextos. Ya, pasa que Que pega muchísimo ahí. no sé. Con Reel estoy bastante contento con que le haya gustado, la verdad. Así que no me quejo. Ya son las 5 en punto, así que empezamos. Es como se No, graba y de momento voy a introducirte un poco, bueno, eso. Que bienvenidos y bienvenidas a esta presentación coloquio con Adrián Vieite en la quinta Semana Internacional de la Letra de la Región de Murcia, Ex Libris. Yo soy el coordinador de este ciclo, Jesús Pacheco, y aquí pues hoy tenemos a Adrián Vieite para conversar sobre, de momento, su único libro hasta donde se ha publicado, Tratado sobre tu nombre. El, que bueno, Adrián es, al principio no lo presentaba yo, lo presentaba Anabel Úbeda, así que los datos biográficos no sé si los tengo exactamente, pero hasta donde yo sé creo que es de Vigo y ya del sí, año 96 o 94, uno de las dos, sí, del 94. del 94. Ahí está. Por lo tanto, es un poeta jovencísimo que también creo que ha estudiado periodismo y seguro que escribe en Zenda y ha estado en diferentes medios escribiendo artículos, reseñas, etcétera. Y bueno, si quieres dar una pequeña introducción sobre tu libro antes de que te haga yo algunas preguntas. Y bueno, para ser justos, antes de publicar Tratado sobre tu nombre, publiqué otro libro. Es un libro sobre el que no hablo nunca y tampoco quiero, pero existir existe, que se llama Espalda con Espalda, con una editorial que hacía un modelo de semi-edición que se llama Chiado en 2017. Pero sí, efectivamente, bueno, publiqué en 2021 Tratado sobre tu nombre con Ediciones en el Mar. Y bueno, también en 2021 publiqué con Editorial 16 la antología de árboles frutales, que era, pues fue un proyecto bastante bonito, que sacamos adelante 40 personas durante la pandemia, primero escribiendo en Medium, textos de diferente tipo, diferentes géneros, formatos, etcétera. Varias de esas personas, no sé, yo creo que han estado por aquí en este ciclo. Y, y nada, como te comentaba ahora antes de empezar la charla, el nuevo poemario que voy a publicar también va a ser con ellos, con otras 16, en teoría a finales de este año. Y nada, muchas ganas de que salga a la luz y se pueda leer. Yo leí tu primer libro, no el de Chiado, el primero, como tú consideras primero, hace un tiempo y por lo que tengo algunas preguntas, pues, la principal ligada al tema del intimismo, porque Mm, yo lo recuerdo como un libro de una poesía muy, muy íntima en cuanto a un diálogo cercano, muy cerrado entre los círculos que se puede decir, el público, el íntimo y lo privado. Y quería preguntar por eso, por cómo concebiste tú el querer hacer un libro desde un diálogo íntimo en vez de uno que fuese más público o que fuese como una confesión simplemente privada en vez de mm. íntima. Sí, eso es un asunto que me interesa bastante.
es verdad que, bueno, a ver, Tratado sobre tu nombre, a pesar de que se publicó en 2021, es un libro escrito en 2019. Eh, yo empecé a estudiar filosofía en 2019 y creo que, bueno, estoy acabando el grado ahora, de hecho, eh, y creo que estudiar filosofía me ha eh, hecho cambiar la percepción acerca de bastantes cosas, eh, ya no solo en relación a lo propiamente poético, sino a pues, toda la disciplina estética en sus relaciones con lo político, con lo ético, etc. De todos modos, a pesar de la distancia que pueda sentir respecto a cómo está escrito Tratado sobre tu nombre, que es como un poemario más allá de lo íntimo, bastante pop, diría, Sí. bueno, con un empleo del lenguaje bastante eh, desornamentado, ¿no? Que estaba como trabajando un poco en esa dirección de deshacerme un poco de las estructuras propias de lo que podríamos llamar una poesía tradicional, pero más allá de eso, y relacionándolo con lo que tú comentabas, una cosa que me interesa mucho escribiendo poesía, bueno, y escribiendo en general y trabajando como periodista y demás, es, bueno, pues eso que comentabas de prestar atención al tú poético en este caso, construirlo como una condición de posibilidad de la escritura, en la medida en que, pues bueno, considero que no tiene sentido, ¿no? Como escribir como gesto, o sea, la escritura como gesto puramente solipsista no tiene mucho sentido y creo que es eh, necesario como extender la palabra hacia el otro para que se resignifique en ese otro y se pueda generar pues una intersubjetividad que es la que al final nos enriquece también como lectores y como escritores y como bueno, pues personas que participan de una comunidad literaria o de una comunidad en términos generales. Entonces, nada, en Tratado sobre tu nombre, sobre todo lo que intentaba era pues un poco hacer un esfuerzo de ensayo y error sobre diferentes prototipos de tú en busca de, bueno, una voz o un interlocutor eh, que pudiese significar el texto de la manera en que partiendo de una búsqueda originaria, pues a mí me habría gustado que se significase. Y nada, se articulaba sobre todo a modo de juego, ¿no? Con ese juego con los nombres, eh, Mm. en busca de, pues, paradójicamente ir en contra del nombre y de disolverlo en una figura real, en la figura del tú. Y ahora una pregunta que, bueno, se la hice cuando presenté, se la hice tanto a Carla Nima cuando la presenté el lunes, luego a Laura Rodríguez cuando la presenté el martes, pero te la voy a hacer a ti porque de esta pregunta como que se extiende las siguientes preguntas y respuestas. Y es un poco general. Para ti, ¿la poesía es ficción o no? O al menos la de tu libro, o cómo la entiendes tú. Es que no sé, o sea, no sé si en poesía es verdaderamente interesante operar esa decisión entre la realidad y la ficción. Eh, Creo que está un poco por encima de esa división en la medida en que eh, opera con las mismas lógicas de la ficción al no tener que responder a través de el testimonio necesariamente, ¿no? Documental, por así decirlo, de una realidad material, pero yo creo que sí que desde un punto de vista formal puede estar relacionada con esa realidad material y tener un impacto sobre ella. De hecho, Mm. todo lo que comentaba acerca de construir intersubjetividad y abrir espacios de diálogo para mí tiene poco de ficción, ¿no? Es como un instrumento, no me interesa instrumentalizar la poesía, pero sí que pienso que en ese sentido eh, mm, se puede
hacer uso de ella como una herramienta, ¿no? para participar efectivamente de una comunidad. Entonces creo que, bueno, creo que la escritura de la poesía está liberada en cierta medida de los yugos de la literatura documental, diría, no Sí. sé, o sea, por decir confesional, no me gusta decir. Em, pero sí que pienso que, bueno, lo pienso en general de todo tipo de literatura, que tiene que tener un compromiso con la realidad en sus dimensiones políticas y en sus dimensiones éticas, que bueno, al final también son prototipos de realidades en las que participamos más allá de la escritura. Es que la pregunta te la había... Ha salido bien de la pregunta y te la he hecho porque, bueno, al margen, Carla me dijo, puede ser ficcional, puede no serlo. Laura me dijo, es ficción, en plan, ella fue tajante y directa y súper tal. Yo pienso eso que puede ser, puede no ser, dependiendo efectivamente de todo. Y era porque, por el género que has escogido, porque eso, como es tu libro es una literatura muy, muy íntima, muy cercana, muy, como decía, de un diálogo, claro, esas intersubjetividades. El género de escribirlo como poemario fue o sea, a la hora de concebir tú el libro, ¿lo primero que pensaste fue un poemario o pudiste pensar un tipo de diario ya como ficcional, o sea, contarlo a modo de diario o a modo de ensayo o novela, o fue directamente poemario? Sí, o sea, a mí sobre todo lo que me pasa y lo que creo que rompe las relaciones entre muchas veces, no, no siempre, entre, pues, entre lo poético, bueno, o sea, entre la poesía, tal y como la concebimos, y entre la narrativa, es como que la poesía rompe un poco la ilusión de continuidad. Es verdad que no siempre se da de esa manera y, por ejemplo, pienso en Autobiografía de Rojo de Anne Carson, que es como se presenta como una novela en verso y en efecto la ilusión de continuidad está, pero más allá de eso, en cada uno de sus poemas también se suspende en cierta medida, ¿no? Esa narratividad propia de la novela y de otros géneros que pues exigen cierta continuidad para con sus imágenes. Creo que cada poema de Anne Carson, más allá de participar de una línea común, se alza por sí mismo, ¿no? Y se significa por sí mismo. Entonces, a mí me interesa trabajar, como me interesaba trabajar sobre esa estructura de ensayo y error y de repetición, me parece que la poesía es un campo de operaciones muy interesante porque, bueno, te permite más autonomía a la hora de fallar y de repetirte y de reconstruir discursos de manera constante. A mí me interesa mucho ya desde un lugar filosófico, pero también desde un lugar literario, la idea de la repetición y de una repetición que no es idéntica a su predecesor, ¿no? Una repetición que aprende. Entonces, la novela es como que se construye por acumulación y la poesía es como si se construyese, o al menos la que yo eh, he estado escribiendo o he escrito tanto en ese libro como en los que saldrán próximamente, pues como una especie de continua metamorfosis, ¿no? Como un cambio de piel que se produce de manera continuada y que permite que el nuevo poema parezca siempre nuevo, pero contenga ya los anteriores, sin necesidad de que se produzca una continuidad necesaria narrativa entre ellos. No sé si ha sido Sí. una respuesta eficaz. Y otra pregunta también sobre el libro y un poco también relacionado con también algo más general, es que en el libro utilizan un lenguaje que cuando lo lees dices, esto lo ha escrito una persona que es millennial. O sea, tú sabes identificarlo como millennial porque también tienes como la idea de que gente como más adulta, otra generación, no recuerdo exactamente las palabras, porque eso hace tiempo que lo leí, pero término que no sé si era o de aplicaciones o puede ser 20 que lo mencionases.
Sí, sí, 20. Eso es. Cosas que otra gente no diría anterior y que tú sí utilizas. El, el utilizar estos términos, ¿qué, qué le dirías a la gente esta que está como muy en contra de decir, no puedes utilizar la palabra WhatsApp en un poema o cosas así? Porque a mí me encanta cómo queda en tu libro. O sea, recuerdo cuando lo leí, dije, gracias. O sea, dije, gracias por poner 20 en un poema, porque yo también tuve 20 y es algo como que marca. Pero hay gente que tal vez se queda como muy de, uy, no puedes utilizar la palabra WhatsApp en un poema. Eso es, Mm, claro. ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, no sé, yo lo que pienso es que tiene que ser algo estéticamente propositivo, no sé. Creo que establecer una serie de normas alrededor de lo que tiene que ser la poesía o lo que tiene que, o cómo tiene que estar escrito un poema, bueno, pues no hace más que cercenar un poco Sí, el campo en el que podemos trabajar y en el que podemos discutir. Entonces, bueno, es como una forma de totalitarismo extraña. eh, sí. Esta forma de esta fijación, ¿no?, con la lengua, eh, como si fuese una especie de fósil. No sé, es verdad que hay muchos poetas y escritores y académicos que la defienden, pero bueno, no sé, no me merece la pena tampoco entrar en discusión con eso. Más allá de eso, en el libro este, es verdad que en las cosas que he escrito después, el lenguaje no es tan pop como decía antes. Bueno, quizá en el que saldrá este año con Editorial 16 todavía un poco sí, pero no tanto como en Tratado sobre su nombre, porque lo que intentaba aquí era como construir una voz titubeante, ¿no? A mí me interesa mucho la adolescencia y me interesa Mm, precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? De esta idea de que en la adolescencia el presente siempre es como un espacio puro, ¿no?, en el que todo está aconteciendo y todo se renueva de manera continuada y como que las fijaciones políticas siempre están en duda, hay como muchas menos certezas y precisamente pues, y- no existen sí. dogmas, por así decirlo. Es como que estás en perpetua construcción como individuo y la voz es titubeante porque no tiene claro, ¿no?, lo que quiere decir, y como que las referencias vienen desde fuera y a menudo son confusas y a menudo Ujú. no se conectan bien entre sí, pero de algún modo extraño se compenetran para crearte a ti como individuo sentimental. Entonces, bueno, lo que intentaba hacer en el Tratado sobre tu nombre era un poco un camino inverso sobre el lenguaje para encontrar un lugar, no sé si decir de pureza, porque no es pureza, sino de contaminación pura, o sea, de una voz perfectamente contaminada por su contexto y Mm. por, a pesar de que yo ya no era un adolescente cuando lo escribí, porque tenía 24 años, pero bueno, me interesa aún ahora, ¿no? Sí. Todas, todas esas estéticas de lo adolescente, de lo pop no mediado por la industria eh, estadounidense e incluso en ocasiones mediado hasta tal punto que se satura, ¿no?, y que de repente genera cierta autonomía por inercia. Me pasa mucho con el cine, ¿no?, con algunas comedias románticas o así de Netflix que creo que trabajan sobre el pop muchas veces de maneras muy automáticas, que creo que son poco interesantes, pero en otras ocasiones creo que los códigos se pueden retorcer tanto que de repente aparece algo muy interesante. Lo pensaba viendo la semana pasada To Revenge, que es una película que acaban de estrenar en Netflix, que me gustó mucho. Y nada, las referencias que manejaba para tratar sobre tu nombre eran un poco esas,
no tanto las propias de la poesía contemporánea, sino más bien las de la música pop y las canciones de amor y ese tipo de cosas que me interesaba manejar para construir la voz de un adolescente que busca un nombre en un mar de nombres que no dicen nada. En fin. Eso es una cosa que me gusta mucho en tu libro, que, además que eso fue casi que de lo que más me gustó por la cercanía, porque en la franja de edad de gente que, o sea, de años en los que estuvo Twenty para jóvenes, gente joven, adolescente y tal, fue muy pequeña, fueron como, no sé, Sí, 3 o años, 4 años, sí. o sea, a 5 años creo que no llegó. Y cuando uno lee en un libro la palabra Twenty, es como que te enganchas enseguida con el lector y dices, aquí estoy, o sea, podría ser yo perfectamente. Y una manera que me gustó mucho de tu libro para conectar con la generación así joven a la hora de crearlo. Y luego, pasando ya de lo que sería el tema a algo más estructura, aunque esto no realmente es tema, pero bueno, el libro, si no recuerdo mal, creo que, no sé si no tiene signos de puntuación, no tiene comas, no recuerdo ahora mismo exactamente. No, no tiene. Eso es una cosa que me gusta mucho y que también la estuve hablando el otro día con Laura, porque su libro también es así, sin signos de puntuación, y es a la hora de construir la poesía, la musicalidad. El cómo sin comas y sin signos de puntuación, que realmente están como para marcar las pausas y para marcarlo en cierta manera, cómo te vales de la sonoridad, de los grupos fónicos más o menos predeterminados en español, eso que va alrededor de las 8 sílabas, y consigues construir un discurso que es muy musical en cuanto a fluido, muy, ahora no sé decirte la palabra, pero es como si hubiese como una pequeña capita, plan, no sé cómo de bueno es el ejemplo, pero como cuando pones leche en un cazo y tenga una película fina, algo así, plan, como que se desliza así. Y, pero sin embargo, los nombres, esos están en mayúscula. Sí, sí, o sea, eso era un juego muy obvio, ¿no? O sea, el libro no es nada sutil en ningún momento, yo no No, quería que lo pero fuese, está muy bien, quería porque que fuese gritón, pero es que eso te llega, es como, míralo, sí, sí, o sea, eh, es el porqué. lo pensaba, o sea, después de hacerlo, o sea, era como, los nombres están en mayúscula, o sea, quiero que las tesis queden claras, ¿no? De cómo, eh, a ver, lo de la puntuación es una cosa que ya no hago. O sea, lo hice en ese libro porque me encajaba estéticamente con lo que quería hacer, tanto por el apego hacia esta forma de comunicación por chats de redes sociales, ¿no? Que pues, nos manejábamos mucho al margen de los signos de puntuación y alcanzábamos un grado de comprensión total, o sea, un horizonte compartido absoluto. Es verdad, ahora que lo comentabas y saliéndome un poco de los raíles de lo que estaba diciendo, que eh, marcar unas referencias tan claras como 20, que como tú dices, no, pues son unas referencias de 3 o 4 años de margen que si no fuiste adolescente entre 2009 y 2012, pues te dejan un poco fuera. Es posible que sean referencias muy caducas, pero bueno, a mí eso no me, o sea, no me importa, ¿no? El tema de ¿No? la perdurabilidad me parece un poco eh, trivial. Creo que es interesante también trabajar como autoetnógrafo muchas veces, ¿no? Haciendo como antropología de tu propia vida, ¿no? Y al final esas son las herramientas con las que cuentas para comprender tu entorno también. Pero bueno, ese era un inciso que quería hacer. Y volviendo al tema de la puntuación, pues eso, más allá de lo de intentar trabajar con las lógicas de los chats y de conversaciones y tal, también tenía mucho que ver con lo que te comentaba de intentar acercarme al modelo de canción pop, ¿no? Mm. Como muchas veces cuando escuchamos una canción eh, y después leemos la letra, como que la versificación está absolutamente manipulada, ¿no? Para funcionar musicalmente con las frases pues
partidas por la mitad, sintácticamente no funcionan tal y como están versificadas, pero sí funcionan musicalmente y nada, me interesaba trabajar por ahí en este libro en concreto. Y los signos de puntuación son mecanismos de fijación de atención en mi opinión, de fijación textual demasiado graves, ¿no? Para lo que yo estaba buscando. También trabajé mucho con María Elena, que está aquí, y con Juan Benot para los temas de las repeticiones de sonoridades y tal. Y, y bueno, al final pues salió el libro así, todo lo natural que conseguí hacer. Y esto, una pequeña comparación a la que has mencionado a Juan, ¿te refieres a Juan Benot? Sí, he dicho Benot, Vale, sí, perdón. sí, sí. Por el... o sea, tú tuviste un libro como anterior, eso que no mencionas. ¿Se puede decir, por esto que haces, del meter elementos actuales en una poesía, que la poesía generalmente se considera como, o al menos en bachillerato, lo que se le enseña a la gente que no profundiza en la poesía, algo así como un género muy culto de sonetos y rimas consonantes? ¿Se podría decir que tu primer libro fue como un poco el mal querer y el tratado sobre tu nombre, Motomami? Como No, ya me gustaría que fuese el mal querer mi primer libro. ¿No? No, es que Juan dijo que el mal querer era muy malo, o sea, que no le gustaba nada. Ya, o sea, a mí, bueno, creo que también me interesa más Motomami si hablamos de Rosalía, pero, pero a lo que me refiero es a que el primer libro que publiqué, o sea, es un libro que yo escribí cuando, no sé, apenas había leído poesía, no estaba en contacto con gente que escribiese poesía, yo que sé, estaba viviendo aquí en Galicia, estudiando periodismo, conocía a gente pues, que quería ser periodista y pues, a mí me gustaba escribir y escribí este libro, que es un libro de poesía sentimental de lo más burda, pues, y lo mandé a Motomami una también lo editorial. es. ¿Qué? Motomami también lo es. Bueno, sí, no. Motomami tiene como una propuesta estética muy trabajada, en mi opinión. El libro este, pues bueno, lo mandé a una editorial que le daba igual publicar libros porque te exigían unos beneficios a cambio, entonces, pues por eso está publicado. Si no, no estaría publicado, porque una editorial normal no lo habría publicado. Pero bueno, da igual, o sea, está ahí y es parte también de mi biografía. No Sí. no me atormenta tanto como hace un par de años, creo. Y ahora otra pregunta ya relacionada tanto con este libro como el siguiente que vas a publicar inmediato. Las dos editoriales, Ujú. el primero fue Ediciones en el Mar y este es Ediciones 16, Sí. Editorial 16, perdón. El, Tiene un gusto eso por las editoriales pequeñas con buena acogida, en plan, como cariñosas, porque al menos por lo que tengo visto por redes sociales, por todo, son editoriales que cuidan mucho tanto el libro como todo. Bueno, a ver, al ¿Tienes final, sí. preferencia por eso antes de porque se sobra que se podría publicar en una editorial como más en plan grande, pero con menos trato? Eso- por ello te pregunto por la búsqueda de ese tipo de editoriales. A ver, yo he ido publicando, creo que donde he podido. Para ser sincero, o sea, podría construir un discurso ad hoc sobre mi interés por trabajar con editoriales pequeñas que yo tampoco les hago ningún favor a ellas porque no se han hecho millonarias gracias a mí, ni creo que les pase. Eh, mm, pero lo cierto es que, bueno, pues cuando contacté con Alejandro, bueno, contactó conmigo Alejandro Marín, que es el editor de A16 para publicar Árboles Frutales, fue una iniciativa suya y yo estuve encantado de
de publicar con él. Ediciones en el Mar también me cayó un poco del cielo porque el libro había sido finalista de premio Irreconciliables y pues lo puse en Twitter y me contestaron. Y ahora con Editorial 16 otra vez un poco lo mismo, porque también volvió a ser finalista de Premios Reconciliables y al final pues me lo cogieron en su convocatoria del año pasado. Pero Sí. bueno, o sea, realmente sí que me he presentado a premios, no los he ganado y al final pues he tenido la fortuna, supongo, de acabar topándome con gente como Lara Losada, que es la editora de Ediciones en el Mar, Mm. y como Alejandro, que, bueno, pues su forma de trabajar, yo estoy muy contento porque se fundamenta mucho en la conversación, en un trato muy horizontal, no sientes que haya una relación jerárquica con el editor. Y que supongo que sí que lo sentirías en un sello pues con un editor con décadas de experiencia en el sector o lo que fuese. También sé que hay sellos muy tradicionales que cuidan muy poco la edición de sus libros y como que el trabajo en redes, por ejemplo, es apenas inexistente, apenas existente. Entonces, bueno, estoy muy contento con estos dos sellos. También sé que son sellos que tienen un número de publicaciones muy limitado, ¿no? Anualmente. Cada 16 publica 4 libros de poesía al año y, por ejemplo, el año que viene han anunciado que no van a publicar. Entonces tampoco es una editorial que vaya a repetir autores. Sé que no son lugares en los que pueden quedarse, ¿no? Pero yo estoy muy contento, ¿no?, de haberme encontrado con ellos y también creo que es parte de, bueno, pues el proceso de construir comunidad y de construirte a ti como individuo y dudar un poco de tus certezas y de tus dogmas y un poco flexibilizarte y no. Pienso que a lo mejor si ganas un premio eh, importante o si una editorial grande se fija en ti, corres un riesgo, ¿no?, que es el de pues reificarte en cierto sentido, ¿no? Como reivindicarte demasiado en base a tu éxito, en tu discurso y en tu forma de acercarte a lo poético o a la escritura o a la literatura o a las relaciones entre literatura y retribuciones económicas y todo esto. Creo que es un riesgo, sobre todo cuando eres bastante joven. Entonces, bueno, en ese sentido también lo considero como una bala esquivada, pero bueno, no sé. A ver, realmente eso con las pocas publicaciones que tiene Ediciones en el Mar, por ejemplo, y la cantidad de manuscritos que le llega, o al menos por lo que se ve en redes sociales y demás, es Sí, prácticamente sí. como ganar un premio, vamos, publicar en estas dos editoriales. Y cuando me plantearon hacer este ciclo de poesía aquí en Ex Libris, me dijeron, trae a los 15 mejores poetas jóvenes de España. Y yo, bueno, yo tuve clarísimo que tú ibas a estar de primera. Y luego cuando me di cuenta y tal y vi como el listado, al final que me quedó, dije, qué poquitos son los que no están premiados, pero ya les llegará, porque tienen que ser autores publicados, porque si no hubiese, vamos, habría unos cuantos más también, porque tendrían que solo puedes traer autores que hubiesen publicado. Y, y realmente eso, tú el premio, porque eso, el premio lo consideras como una especie como de sello de calidad o Mira, se está conectando mi madre. Perdón. en la relación que tienes, el cómo ves tú los premios, porque eso, hay como algunos premios que se dice que están como, que se dice que están amañados, de no sé qué tal. Hay como mucha historia alrededor de los premios literarios. Ahora mismo, ¿qué ves mejor? ¿Publicar en una editorial simplemente como fuera de premio, con premio? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo no creo que nada sea mejor o peor. Pienso que muchas veces los premios son la única forma posible eh, para publicar, ¿no? Sobre todo para autores muy jóvenes. Ya que está aquí María Elena, es un caso bastante evidente, ¿no? Por ejemplo, ella estudiaba matemáticas y envió su poemario La abuela sed a Antonio Carvajal y pues lo ganó. Y ella tampoco tenía contacto con el mundo de la poesía y es difícil imaginar cómo podría haber publicado en una editorial eh, antes de que nadie la conociese, ¿no? Entonces, los premios en ese sentido juegan un papel ahora mismo y tal y como se construye el ecosistema literario, bastante importante, creo. Sí, yo lo veo eso muy visibilizador realmente. Sí, Porque yo, eso a la hora de escoger los poetas, salvo eso muy poquito, Laura, por ejemplo, tú mismo, bueno, escribía otros también que no habían ganado ningún premio, pero por temas de horario y tal no podían venir. Héctor, por ejemplo, Héctor Aceves iba a participar, pero por una cosa de trabajo el tema ahora no ha podido. claro. El, Son casos el de Laura, por ejemplo, que, bueno, es una chica que ha ha estudiado filología, está con iniciativas diversas como la revista Caracol Nocturno, eh, y entra a través de Cántico, creo que fue la primera publicación de la serie o sea, de la colección de Rodrigo. sí, Entonces, bueno, al final también son personas que acaban llegando tarde o temprano, ¿no? a la publicación, sorteando el sistema de premios. Eh, es posible, claro, o sea, generar comunidad de manera alternativa y esquivar los premios para siempre. Pero bueno, o sea, yo pero tampoco creo que tengan, está o eso sea, el, más allá de la lógica competitiva inherente a los premios, que es claro, algo que me parece que sobre todo para la gente que no los gana, ¿no? Es como que puede ser bastante frustrante. muy frustrante. Más allá de eso, como mecanismo de Sí, visibilización y de bueno, conformación de una especie de ecosistema que en la medida en la que haya premios muy diferentes entre sí y no sean todos uniformizantes a nivel de discurso y a nivel de poéticas, pues bueno, si mientras no sea una cosa totalizadora, creo que no está mal sí, es que verse. eso es porque lo que decía, a la hora de buscar gente, muchos los conocía y los llegué a conocer por los premios y a los que no, o conocía eso por Twitter, por Instagram y demás. Así que al final los que con los que acabé en contacto fueron los que habían ganado algún premio o porque se me criticó un poquito en redes sociales de, oye, solo trae a esa gente con premio, no trae a nadie. Yo, es que si a los que conozco que no tienen premio, los he invitado. Algunos podían, otros no. Ya. Pero es como una herramienta que visibiliza mucho, que no se habla. Y, Complicado, en verdad. O sea, y es recuerdo eso, que el año pasado o hace dos, una amiga, Clara Jiménez, que estuvo en Árboles Frutales y trabaja en el diario, en el era, diario, sí. me estuvo pidiendo también como ayuda porque quería hacer un reportaje en el diario sobre poetas que habían publicado sin necesidad de premios y también le costaba, ¿no? Como encontrar perfiles, encontrar el perfil pues, de Juan Rivero y el perfil de Sí. pues, Irati, Turritza, pero Creo que, no sé si muy hizo un pocos. artículo, pero me suena que sí, porque creo que lo tengo citado en el TFG. Sí, sí, o sea, hizo el artículo al final, o sea, Porque me preguntaba para el artículo. al final hay como gente que se encarga de visibilizar muy bien. Tú, por ejemplo, eso, desde Zenda o directamente por redes sociales, por tu faceta como de periodista, o Árboles Frutales mismamente, para la gente que se quiere acercar a la literatura, ya como añadiendo a la presentación de Tratado sobre tu nombre el apéndice mini presentación sobre árboles frutales, la gente que se quiere acercar a una poesía, a una literatura también, porque eso era, era como narrativa, los que se quieren acercar tienen ahí como una colección de nombres, autores y nombres a los que pueden acceder también después, es decir, que además te puede tener la labor esa de, se me ha ido la palabra,
Antologador, ¿existe? Sí, algo Es así. difícil, pero se entiende. Esa. El que tiene también como esa labor de recoger voces y aunarlas, y eso lo veo como muy importante tanto para quienes no tienen premios, quienes sí tienen premios, quienes han publicado, quienes no. Porque, por ejemplo, para añadir a este ciclo a Javi Navarro, que creo que lo Sí, conoces, sí, sí. como no había publicado, no lo podía traer a Claro, lo presentar un libro. pusiste para entrevistar, ¿no? A Juanpi. Claro, y lo puse como para que él entrevistase a Juan Pierre. Esa entrevista quedó muy chula. O sea, esa quedó muy bien. Sí, yo estuve en Alcalá este año viéndolo a él, a Javi, y hizo un recital con Leonor Saro, que fue fantástico, porque además los dos son bastante graciosos y quedó muy divertido. Las poéticas eran muy distintas, pero de alguna manera el diálogo fue bastante estimulante. No sé, fue un recital bastante fuera de lo común en la medida en que fue muy entretenido. O sea, súper a favor. Me gusta mucho Javi, o sea, y trabaja sobre todo, Mm. bueno, lo que comentábamos sobre Sí, el libro acerca de la escritura pop, bueno, lo ella llega no es como al millennial, ella es Z. paroxismo, sí, sí, claro, súper centennial. Y ya, Eh, una preguntita rápida, porque ya como quedan 10 minutitos. Como si no hubiese leído yo tu libro de Ceremonias del Agua, nada. Como si no lo hubiese leído. ¿Tu próxima poesía ya se aleja de esta estética millennial íntima o sigue estando en la línea? a ver, el libro de alta escuela musical que va a salir en Editorial 16, yo creo que se queda a medio camino. Eh, no, es como una especie de eh, trilogía, o sea, es como un poemario en tres partes, también siguiendo un poco la lógica de las canciones, pero después de, o sea, como que la superficie sigue siendo pop, pero como que eh, el contenido, por así decirlo, ya no lo es tanto, ¿no? Y como que Sí, de repente choco con otras tradiciones o con otros espacios que se vuelven extrañantes dentro de un contexto pues romántico y pop y todo esto. Eh, y en el libro este que comentas, en Ceremonias del Agua, pues ya que si hay suerte, pues eso saldría el año que viene. Eh, ya sí que me alejo bastante, pues porque ahora estoy pues trabajando interesado en otros asuntos, en una poética quizá más elusiva, mm, o sea, porque evidentemente Tratar sobre tu nombre es un libro súper explícito, ¿no? Como las canciones pop, pues todo lo que hay que decir se dice. pero sí. Eh, sí, exacto. Y sin embargo, pues ahora pues estoy trabajando más eh, y pensando más en las posibilidades semánticas de lo poético, en hacia dónde puede dirigirse un poema una vez se abandona y todas estas cosas que, bueno, veremos cómo acaban cuajando y hacia dónde voy después de eso, porque a pesar de que me interesen ahora estas otras cuestiones, no deja de interesarme tampoco lo que estaba en Tratado sobre tu nombre y lo que está en alta escuela musical. Entonces, bueno, no sé cómo reuniré todo para el futuro, pero tengo ganas de que sea funcional hacerlo. O sea, y Un problema del Adrián del futuro, ¿no? eso es. Y ya, eso como para acabar, ¿tienes tu libro a mano ahora mismo? Sí, Pues si lo puedes tanto enseñar para que se vea o la sea, Tratado portada sobre tu nombre te refieres, ¿no? sí, y leer algún poema, si quieres, uno o dos, como son cortitos, algunos Vale, tal, esto casi nunca lo he hecho. O sea, casi me obligaron a hacerlo en la entrevista, o sea, en la presentación que hice en Madrid. lo que tú quieras, Eh, si no quieres. no, pero sí, 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 a favor, ya. En aquel momento estaba más reticente. Pero bueno, el libro para el que no lo haya leído, que supongo que será, bueno, la mayoría de la gente que está aquí, no sé, porque están mi madre y mi novia, así que sí que lo han leído, y tú también, así que ya sois 3 de 5. Eh, em,
Bueno, se estructura en torno a una serie de nombres, cada uno de los nombres es como una especie de capítulo y dentro de cada uno de esos capítulos hay una serie de poemas. No sé, a mí siempre me pareció que el centro del libro era el poema, la serie de poemas que iban bajo el nombre de Julia. Julia o un camaleón jugando a las palas, se titula ese bloque. Y los poemas dentro se estructuran en torno a una serie de fechas. Entonces, bueno, voy a leer, si te parece bien, un par de... Bueno, una sola y que es el poema más largo, que es el poema que se titula 17 de junio. De maravilla. Y que dice: los bordes de las cosas se aproximan. Cruzamos una etapa del año en la que todo el mundo está atrapado en el tránsito. Es la oportunidad perfecta. Me asomo al espejo, utilizo el peine, imagino los besos posibles. Salgo a la calle convencido. El tiempo está a favor. No hay exigencias de valentía y el encuentro se produce en base a sus propios términos. Hablamos durante una hora. El tiempo se detiene aquí. Este es el ecuador del poema. Este es el instante en el que las cosas, de hecho, comienzan. Hablamos durante una hora. Julia explica su inquietud, su miedo al rechazo, su conciencia política aplacada por la desilusión. Julia es aún aquel misterio. ¿Cuál es el verbo que esgrimo durante esta hora? El tiempo pivota alrededor de ella. Estamos en los abismos del verano. Sostengo suavemente la mano de Julia. Mientras conversamos, no atiendo a las palabras sino a los hechos. Atiendo al hecho de que esta conversación exista. Dos personas encapsuladas en un cruce de distancias, imaginando realidades que chocan entre sí. Yo pienso: Julia, me casaría contigo mañana. Julia piensa. Este 17 de junio sirve como pretexto, como salvoconducto, como justificación para los sentimientos que golpean la periferia del tiempo. Es un día importante, una hora insólita. El tiempo compartido irrumpe en el poema y lo transforma. Julia es ya el único nombre que conozco. Ya está. Pues nada, ya como quedan 2-3 minutos, ya si no hay ninguna pregunta, bueno, damos por cerrada esta presentación. Así que nada, muchísimas gracias, Adrián, por querer presentar el libro aquí en la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, Ex Libris. Tiene los brazos de Murcia abiertos a cuando quieras venir. Muchísimas gracias a quienes habéis estado presentes, a los que lo veáis después en YouTube resubido, os mando unas gracias digitales también. Y nada, que eso, muchísimas gracias, muchos abrazos y hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Jesús. Bueno, gracias por ocultaros al tiempo. A ver, Jesús, perdón, Adrián. Jesús, acuérdate de lo que te he dicho de este hombre, Sí, ¿vale? Porque es que... voy a verlo ya porque Sí. me asusta y me preocupa. Sí, porque me ha dicho Victorio que lo hables contigo. Digo, vale, pues nada. Pues eso. Vale. Porque si no llega a tiempo, ha dicho que si tiene entrevista a las 6 y, en fin, pues no sé. Yo ahí no puedo hacer mucho. Sí, es que yo no puedo quedarme a la siguiente, porque si no le presentaría también a Nuria. Pero es que ya no puedo quedarme. O sea, tengo que estar en la universidad a las 6:30, o sea, tengo que salir de mi casa en 5 minutos. Y no sé qué hacer. Estoy pensando. Vale. Porque es que no me ha escrito. Y si me hubiese escrito, Vale. Juan Fran, ¿no? Sí. A ver, que tengo yo puesto aquí es... Vale, sí, aquí está. Juan Francisco Fernández de Gea, con Nuria Ortega arriba, a las 7. Bueno, yo dejo que tengo Vale. que dar paso al siguiente. Perdona. Nada, tranquilo. Hasta Muchas luego. gracias, que ha sido muy interesante y se ha grabado todo muy bien, ¿vale? Bien, muchas gracias, Hasta Santiago. luego. Chao. Chao.